calidad del concreto, y una vez definido eso, hemos entrado a describir cómo es estos procedimientos constructivos para poder llevar a cabo estas construcciones de estos elementos estructurales. Es importante también hacer la parte de cuantificación para hacer nuestra procura, la procura que yo debo de hacer antes de empezar estas actividades para poder comprar mi material, ¿no? Y con este material poder construir. Entonces, a eso nos vamos a enfocar. No sé si termine toda la explicación para hacer ya un ejercicio de procura, o si no, de repente el día jueves, que es la práctica, nosotros podríamos estar haciendo y desarrollando un ejercicio. He subido algunos ejemplos o videos al canal dentro de la universidad. Lo hago público por si alguien desea verlos. Acabo para los chicos de costos y presupuestos sobre todo, ¿no? He subido durante esta tarde eh, estos videos, ¿no? Que tienen que ver justamente con el tema de metrados, ¿no? Por decir, este de acá acabo de subirlo hace un minuto. Es la secuencia, el 1, 2, 3 de la continuación, para lo que son encofrados y acero de refuerzo, ¿no? Entonces, no sé con qué nombre estará, me imagino con el nombre, ¿no? Pero ya la vez pasada he subido, acá hay 61 vistas, 50 vistas, bueno, eso se va a quedar ahí, ¿no? Estos son videos que alguna vez grabaron los chicos, pero que creo que bajo esta modalidad está mucho más explicadito y mejor, ¿no? Entonces, ahí les comento eso como para que ustedes, si desean, puedan utilizarlo a su favor y en su beneficio. Total, ahí van a quedar, ¿no? O sea, no es que se va a borrar, sino que de repente también de otras universidades quieren ver, que lo vean, ¿no? Muy bien. Plan, estoy presentando, estamos grabando. Listo. Acero refuerzo, que es importante, no se tocaba como tema dentro del sílabus. Esto es algo importante por el hecho de que nosotros tenemos que conocer cómo es el manejo. Ya, sí, sabemos que el concreto armado lleva acero. Que ¿cómo manejamos este tema del concreto? ¿Cuándo empezamos? Y todas esas cosas son las que vamos a detallar ahora. Parametrar, porque nosotros necesitamos pedir el acero de refuerzo de acuerdo a los planos que manejamos del proyecto. Estos se encuentran graficados y dibujados en los planos de estructuras. Los planos de estructuras tienen nomenclaturas, el E01, E02, en fin, dependerá del proyecto, puede haber hasta un E040, 50, no lo sé. Pero cada plano representa una parte del proyecto, y de ahí tengo que sacar el acero, y en base a ese plano también nosotros cumplir con lo que el calculista o el proyectista ha determinado. No todo el fierro es igual, van a haber variaciones dentro de lo que corresponde al diámetro de varillas, por lo tanto tengo que distinguir cuánto es el fierro de un cuarto, que es el diámetro más pequeño, hablando en milímetros. Y un cuarto creo que tiene 6.2 milímetros, y ahí tengo el fierro de 3 octavos, de media pulgada, de 5 octavos, de 3 cuartos, de pulgada, de una pulgada, un cuarto, una pulgada y media. Esto lo tengo que leer porque el proyectista, el que ha hecho el cálculo estructural, ha determinado las cargas vivas, las cargas muertas, y ellos me han dado esta cuantía de acero, ¿no? Ha distribuido su
su área de acero en esa columna y me dice, ponga usted 4 fierros de 5 octavos. Y los estribos, para lo que son esfuerzos de cortante y todo eso, póngalos espaciados de esta manera. Entonces, todo eso es lo que yo tengo que leer en mi plano y colocarlo y inflarlo. ¿No? La comercialización de este acero puede ser por varillas. Yo voy a una ferretería, no pido, dame 1 kilo de acero, a menos que sea clavo o alambre, que se vende por kilos. Pero en varillas no le puedo decir, deme 2.5 kilos de varilla de 3 octavos. Acá la varilla, acá el fierro o el acero de construcción se vende por varilla, señor. ¿A cuánto cuesta la varilla? Depende del diámetro, te van a decir. Entonces, es importante, como hemos visto acá, el acero viene en paquetes y se vende por toneladas. La tonelada de acero prácticamente es la misma. Y quizás dentro de los materiales de una obra, el acero resulta siendo el material más caro que el cemento, más caro que el agregado, ¿no? Por lo tanto, por eso es que las obras en concreto, las varillas pues es una pincelada dentro del elemento de concreto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un área, pero si tú comparas con el volumen de concreto, más es el concreto que el acero, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una diferencia en el costo. También les habíamos dicho que en el caso de la estructuración, los edificios o los rascacielos, ¿no?, utilizan mucho acero, porque ese es el material que mejor comportamiento tiene para esa magnitud de edificio, ¿no? Que sí se podría hacer en concreto armado, pero imagínense ustedes cómo, o que de qué dimensiones deberían ser las columnas, las zapatas para construir un edificio como los que en Dubái hay, por ejemplo, ¿no?, de 500 metros, de 1 kilómetro de altura. Entonces ahí el material que mejor comportamiento tiene es el acero por la ductilidad, por las características propias del material, ¿no? Ahora, la composición del acero creo que es algo de lo que ustedes ya han visto en tecnología de materiales. El acero de construcción o el fierro de construcción es una aleación de fierro más carbono. Hay unas características de porcentajes de adición de carbono. Si este material tiene poquísimo carbono, es un fierro dulce. Su coloración es media negruzca, ¿no?, tal como es el fierro de construcción o el fierro que utilizamos en las varillas, en las ventanas, que son varillas de ángulos, en L, en T. Entonces tiene otra composición química. Una vez que llegue el acero de refuerzo, eso también hay que decirlo, el acero de refuerzo es uno de los primeros materiales, si no es el primero en llegar a la obra. ¿Eso qué quiere decir? Que el ingeniero residente de la obra tiene que haber hecho su pedido antes del inicio, o el primer día. Hoy día es primer día, estamos arrancando la obra, ya, hoy día hemos hecho el pedido del acero. El acero nos trae mañana o pasado mañana. Mientras tanto, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos armando el cerco perimétrico, lo que corresponden a las construcciones provisionales o a las obras provisionales. ¿Bien? Y a los 2 días, ¡pum!, ya, ha llegado el acero. Ya, ¿dónde lo vamos a ubicar? Para esto ya el ingeniero ha hecho su planificación de ubicación de sus talleres. Tengo el taller de carpintería y tengo el taller de fierrería. Entonces, estos talleres están
ubicados en zonas estratégicas que me permitan hacer el almacenamiento, que me permitan no moverlo el taller, a pesar de que muchas veces se tiene que hacer porque la obra se va transformando y todos los espacios son necesarios al momento de la ejecución, pero ya hemos definido, en este sector maestro me va a poner usted los fierros, estamos casi frente al ojo. Entonces, en tanto haya la menor distancia de recorrido de estas fabricaciones que vamos a hacer para su ubicación, su colocación, yo voy a ser mucho más productivo, porque va a haber tiempo que estoy ahorrando. Pero por eso digo, cada obra tiene sus particularidades. No podría decir, póngalo acá. Eso ya es un poco del razonamiento, el pensamiento que debe tener el residente de la obra. Muy bien, vamos a entrar dentro del procedimiento a la parte de habilitación. Habilitación del acero de refuerzo. Debo también manifestar de que existe ya el acero dimensionado. ¿Y qué es el acero dimensionado? Es un acero que ya viene doblado de acuerdo a lo que yo he pedido. Entonces yo hago un requerimiento al fabricante para que me traigan las varillas longitudinales ya dobladas y de tales características y dimensiones, y eso me va a traer el maestro, el proveedor. Entonces yo ya obviaría o perdería este aspecto, ¿no? O sea, ya no tendría que estar cortando. Pero muy a pesar de eso, necesitamos el personal, ¿para qué? Para que pudiese armar, porque lógicamente el acero dimensionado viene en paquetes, pero tú tienes que ensamblar, tú tienes que armar. Veamos un poquito de lo que es acero dimensionado. En obras acá en Arequipa, por ejemplo, en el Colegio Independencia, Colegio La Gran Unidad Escalar, eran obras mega de muchos ambientes, entonces en esas obras que también las hemos ido a visitar en su debido momento como estudiantes de ingeniería civil, se ha trabajado con eso. Voy a dejar de compartir esto para mostrarles un pequeñito video, ¿ya? Encontramos en una construcción llamada Alameda del Auxino, donde se están empleando los productos de nuestros amigos de Aceros Arequipa. El día de hoy vamos a hablar con el coordinador de servicios logísticos, así es, el señor Arturo Terrazos, que nos va a explicar un poco acerca del servicio de acero dimensionado. Vamos a su encuentro. Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Es un placer conocerte y ver esta increíble obra. Muchas gracias. Excelente. En esta obra se está usando los productos de Aceros Arequipa, en especial el servicio de acero dimensionado. Exacto. ¿En qué consiste este servicio? Bueno, el acero dimensionado es un producto de Aceros Arequipa que viene innovando ya más de 10 años en el mercado
para el sector de construcción. En este caso, el producto y servicio de acero dimensionado debe ser el corte y doblado del acero de refuerzo, de acuerdo a la necesidad del cliente. El cliente nos brinda los planos y nosotros detallamos la cantidad de acero y doblamos de acuerdo a la necesidad de cada plano de detalle. Sí. Una vez realizado esto, se le entrega al cliente, se suministra, mejor dicho, periódicamente de acuerdo a su necesidad y avance de obra. Okay. De acuerdo a la cantidad que ellos nos pidan, se le va suministrando este material. Luego, el servicio consiste en el servicio de entregarlo ordenadamente. ¿En qué consiste esto? Se entrega en unos camiones especiales okay. para poder dejar el material de forma ordenada, de manera de que este material sirva al ingeniero y al personal que instale el material a poder identificarlo y ubicar rápidamente las estructuras. Porque sí. Lo que entregamos son estructuras. Así es. Puede ser columnas, vigas, losas, infinidad. En este caso, Aceros Arequipa se preocupa bastante y también entregar unos andamios de soporte que es para acomodar ahí el acero dimensionado. Y viene el personal de obra, los maestros fierreros, identifican rápidamente el producto, lo instalan y así ellos ahorran tiempo, horas hombre, inclusive accidentes. Toda la facilidad de dar nuestros amigos de Aceros Arequipa. Sí, el producto de acero dimensionado involucra una serie de procesos en los cuales el mejor beneficiario es el cliente. Bueno, Arturo, ¿qué te parece si damos una vueltita por la obra? Perfecto, así te presento a los ingenieros y el contenido de su experiencia y cómo lo está haciendo con el acero dimensionado. Excelente, porque esto tan solo es una introducción. Te acompaño, vamos. Vamos. Te acompaño y nos unimos. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí amigos, estamos con dos grandes ingenieros. En este caso, Víctor nos va a explicar acerca de las ventajas más significativas de este espectacular producto, el acero dimensionado. Bueno, te cuento, el acero dimensionado para nosotros tiene tres ventajas muy importantes. Primero, no tenemos casi desperdicio en lo que es el mismo material. Okay. Segundo, controlamos el consumo que vamos utilizando conforme le vamos pidiendo el acero dimensionado. ¿Cuál es el ahorro que nos da este espectacular servicio? Hemos obtenido un ahorro de más del 5% de nuestro presupuesto de obra. Víctor, a muchas personas les gustaría que nos cuentes tus experiencias acerca de este servicio. Bueno, es la tercera obra que yo tengo con este producto. Nos gusta mucho porque el trabajo se vuelve más limpio, más seguro también y nos da mejor control de nuestros consumos. Víctor, y cuéntanos, ¿fue fácil la migración de una barra tradicional de 9 metros al sistema de servicio acero dimensionado? Sí, fue muy fácil porque lo único que vi, la diferencia está en que nos entregan los planos de detalle y hay que saberlos leer nada más, que viene como servicio de Aceros Arequipa a explicarnos este tema. Víctor, ¿en qué consisten estos planos? Los planos de detalle que nos entrega Aceros Arequipa consiste en un plano similar al que nosotros tenemos en estructuras, verificando en la ubicación y cada pieza de acero dentro de la estructura de la obra. Y Víctor, ¿cuáles son las facilidades con las que Aceros Arequipa te trae el producto? ¿Cómo los identificas, por ejemplo? Bueno, el plano de detalle nos muestra una codificación para cada elemento y ellos nos entregan el producto empaquetado con una etiqueta que indica cada codificación para poder ubicarlo dentro de la obra. Muy organizado, muy ordenado. ¿Recomendarías a todas aquellas personas, empresas, grupos inmobiliarios que utilicen este espectacular servicio? Sí, lo recomendaría, porque otorga muchos beneficios. Perfecto, ha sido un gusto estar con ustedes, dos ingenieros realmente extraordinarios. Ya nos estaremos viendo en otro proyecto. Muchísimas gracias y ustedes no se despeguen, que seguimos con más en el programa. Muy bien. ¿Qué les ha parecido? Es una opción que creo que amerita mencionarla y por eso es que la presento. Pero eso no se va a dar siempre ni en todas las obras, ¿no? Quizás Arequipa esté privilegiada por tener la posibilidad de que la fábrica esté acá ubicada en nuestra ciudad. Pero si hablamos de otras latitudes y otras provincias, lo más probable es que tengamos que desarrollar todo un trabajo para la habilitación de acero de refuerzo, ¿no? Muy a pesar de que venga el acero dimensionado, nosotros deberemos armar, porque no nos venden columnas hechas, no nos venden vigas hechas, nos venden las piezas y eso es lo que tendríamos nosotros que ajustar. Algo de cuidado sobre... Estoy compartiendo,
señores? A ver, por favor, confírmenme. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Ok, entonces, si nosotros perdemos un paquete, que eso es lo que a veces ha ocurrido, ya como todo viene contado para una columna, por así que se pierdan un par de estribos, que alguien los movió, es todo un problema porque hay un desbalance. Ahora, eso no implica que no podamos hacerlo, deberíamos de repente tener algo de acero ahí, se perdieron 2 estribos, oye, fabrícalos, ¿no? Esa sería mi solución inmediata, o sea, tengo que resolver problemas. Pero ahí hay que tener mucho cuidado en el orden, en el respeto, que la gente no alce, porque a veces los trabajadores, los fierreros no son los que alzan, pero vino un albañil, necesitó hacer un gancho y se llevó un estribo que era de los estribos. ¿Para qué? Para desdoblarlo y poder encofrar o poder hacer su tarrajeo y qué sé yo. Porque también el fierro de construcción se utiliza para estas grapas. Entonces ya, ahí hay que poner una cultura del respeto, de este material está contado, señores. Si necesitan ganchos, pidan. Si necesitan esto, compramos otras varillas, ustedes las cortan y se preparan lo que requieran, ¿no? Bueno, aquí, lógicamente, ha ido modernizándose. Yo, cuando empecé de ingeniero, utilizábamos, la mayoría de los trabajadores utilizaban las sierras, ¿no? Las sierras de cortar acero, ¿no? Estos arcos de sierra, y con eso se cortaba, se llegaba hasta cierto punto y de ahí se doblaba y se quebraba el fierro, ¿no? Otra de las cosas que debemos señalar como característica es que el fierro no se puede doblar y desdoblar. Me equivoqué, lo vuelvo a doblar, ya no se puede hacer eso. El acero tiene un doblez y ahí queda, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, va a perder sus características, va a perder sus propiedades. El acero no se puede soldar, a menos que sea un acero específico para soldadura, que también hay, pero es mucho más caro, ¿no? Y estas son las condiciones o las características que vamos a ir conversando y hablando a lo largo de esta clase. He traído más que literatura, imágenes, que creo que me permiten describir las actividades y las acciones que desarrollan los trabajadores. Hemos dicho que esta actividad es de inicio. En toda programación de obra, el acero de refuerzo es el arranque, junto con el campamento, junto con todo. ¿Por qué? Porque necesitamos un determinado tiempo para habilitar todo esto que estamos viendo acá, ¿no? Acá lo vemos al maestro, él es el jefe de todo el equipo de guerreros. En este caso no era un subcontratista, era un maestro que estaba en planilla, ¿no? En el anterior hemos visto cómo, de acuerdo a las necesidades, sobre todo para los estribos, todo este paquete de fierro es de 3/8 y ya se ha pedido la autorización para poder iniciar el doblado de estribos. Ahí hay que trabajar a paso seguro y a pie firme, como se dice. No podemos nosotros mandarnos así la paz. Si ya está nuestro supervisor, siempre tengan ese respeto por decirle, ingeniero fulano, ya hemos hecho el doblez de los estribos para las columnas C1, C2, C3, C4 y C5. Revíselos, por favor, si las dimensiones están de acuerdo a lo que mande el plano. Y esto también se lo puedo pedir no de boca, sino mediante un asiento de cuaderno de obra. Si yo anoto en el cuaderno de obra y solicito la aprobación del trazo de los estribos para las columnas C1, C2, C3, C4, C5, así como el trazo del acero longitudinal de estas columnas, porque también hay que trazarlo, entonces vendrá, revisará, leerá el plano, dirá, se autoriza. Entonces, cuando se cumpla ese hecho, nosotros tenemos luz verde, porque vamos a hacer fiel copias o muchas copias del original que nos ha aprobado.
Entonces, este maestro ya teniendo la aprobación y la autorización, por decir, de este estribo que estoy viendo acá abajo, ya se ha mandado a hacer pues cantidad de estribos. Entonces van cortando con el disco y van habilitando. Y miren ustedes cómo se van ubicando de acuerdo a las dimensiones, al elemento, y vamos armando esto. Ya sabemos que tendremos que preparar 1000, 2000, lo que mande, y hemos sacado esa cuenta. Ahora, estos señores saben mucho, no es un año, han leído planos como no tienen idea. O sea, el ingeniero cuando recién es joven de repente hasta se quede sorprendido, ¿no? Pero es el ingeniero el que tiene que dar la orden. A ver, vamos a desarrollar. Hemos tenido en algún proyecto que hacer una plantilla de acuerdo a la forma, porque no todo es rectangular ni cuadrado. Hay formas que tienen ángulos. Entonces hay que trasladar, hay que hacer un trazo en el piso y bajo ese trazo en el piso poder nosotros desarrollar esto. Si me sobra un poquito de tiempo, les voy a mostrar alguna foto de estas que en Sabandía, por tener una forma con ángulos para un techo, se tuvo que hacer un emplantillado para ver cómo iba el estribo. Y por ahí les saqué una fotografía, ¿no? Bien. Si hubiera alguna pregunta, me la hacen en el momento que ustedes tengan la duda. Otra de las cosas que se deben hacer al inicio, al arranque de la obra, son estos dados. Estos dados son para el acero de refuerzo. Estos dados no son para el vaciado de concreto. Estos dados me sirven como el espaciamiento para hacer el recubrimiento del fierro. Y para esto debo leer el plano y ver qué dimensiones de recubrimiento tengo en mis planos. Entonces, si el recubrimiento es 3, el ancho de este dado será 3. Ustedes vean, han vaciado, ya se ha cortado, acá aparecen paquetitos, ¿no? El trazo se ha hecho alrededor de la regla, tiene una altura, esa es la altura del dado, que puede ser 3, que puede ser 2.5, que puede ser... Y lo que está sembrando ahí son alambres, número 16, para que el alambre quede embebido dentro de este dado y lo pueda después amarrar al fierro. Esta proporción es arena gruesa, ¿no? Y cemento. Estamos hablando de una proporción 1:2, 1:3 como máximo, ¿no? De tal manera que el dado resulte muy resistente y pueda soportar el peso, pueda soportar las presiones que muchas veces se hacen al momento del encofrado, ¿no? Y esto hay que curarlo, o sea, se vacía. Fíjense, estamos sobre una plástica, ¿no? Fíjense con qué lo está cortando con una plancha metálica. Se ha colocado la regla y esta punta de acá es la que está entrando como cuchillo para hacer el corte. Entonces, los dados pueden ser de diferentes dimensiones. El dado de zapata es más alto, el dado para la losa aligerada es más bajo, ¿no? Esto también lo venden ya en ferreterías, pero lógicamente tienen costo. Entre hacer el dado y comprarlo, más barato, mucho más barato me resulta hacerlo, pero tengo que tomarme el tiempo, porque esto no lo puedo hacer hoy día y mañana quererlo usar para encofrar. Entonces por eso es una de las actividades que al arranque se puede ir ya viendo el tema de los dados. Después de un cierto tiempo de trabajo, a pesar de que la obra está todavía en trazo, en algunas cosas, nosotros
Ya vemos el avance de estos maestros, que era un equipo de siete personas, porque la obra era grande. Entonces, acá ya están viendo parrillas para diferentes zapatas. Estamos viendo el acero de columnas, ¿no? ¿No? Dentro de lo que es la habilitación, comprende el doblado, la colocación en las zonas. Estos son los caballetes. Ya se ha hecho el trazo, se ha pedido la aprobación de este trazo en el acero longitudinal, y lo que está haciendo es, ya con todos los estribos que hemos visto hace un momento que están empaquetados, ha empezado a armar. Se amarra en cada fierro, en el encuentro de cada fierro, no puede quedar ninguno sin amarre. Una vez que hemos terminado, empezamos a hacer el lisaje, es decir, estamos trasladando la columna a la zona de donde debe ser ubicada para ser emplazada y colocada. Como ven, esta columnita, que la que hemos visto es una columna tipo T, ¿cuántos hombres tienen que cargar? Acá nomás, fíjense, alineados hay 1, 2, 3, 4, 5, y 5 acá son 10 hombres, lo que demanda parar una columna. Claro, el trasladarlo es lo más fácil, la cosa es levantarla, ¿no? Para eso se colocan en el extremo superior alambres amarrados, soga también se utiliza. Hay que tener mucho cuidado porque la excavación de nuestra zapata es terreno que a veces puede desmoronarse. Los obreros tienen que tener mucho cuidado con donde pisan para no sufrir accidentes, ¿no? Y evitar que todo lo de la excavación de la zapata se venga abajo, ¿no? O caiga mucha tierra, siempre cae. ¿Por qué? Porque la base tiene ganchos, y esos ganchos a veces se atracan en el terreno, y al momento de empujar la columna quiebran, fracturan, y todo ese bloque de tierra se mete dentro de la zanja. Eso implicaría volver a limpiar, y hasta la parrilla la limpieza se complica. Entonces tiene un grado de dificultad, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, no hay otra forma. La cuestión sería tener esto, ¿no? De repente, pero imagínense que estuviéramos en una comunidad, en el Cusco, en Puno, donde no hay pues grúas, o llevar una grúa me sale carísimo, porque es todo un viaje, ¿no? Entonces tendría que planificar toda una logística para poder hacer este tema del lisaje. Acá la gente está con sus templadores, porque por más que sea esta columna izada con este camión grúa, tenemos que fijarla, y fijarla con los vientos. ¿Se acuerdan lo que les dije de los vientos, no? Un viento es un alambre que nosotros vamos a colocar en la base, acá en la parte superior, y vamos a poner ahí, ¿no? De tal manera que no se mueva, 3 como mínimo, y cuando es muy alta, de repente en el medio otras 3. Entonces, todo este trayecto tenemos pues alambres que se cruzan, no hay otra, o sea, no tenemos otra forma de evitar de que esto no se utilicen estos vientos, o estos templadores, o estos tensores de las columnas. Entonces, eso es lo complejo, eso es lo difícil a veces, ¿no? En una obra que estuvimos manejando en Tiabaya, sí, Tiabaya, fue Tiabaya, era un colegio, y como la obra
así, donde están estas esteras que ustedes ven, era el límite de propiedad del colegio. Entonces, como no había mayor espacio para el izado de la columna, se colocaron dos templadores hacia el interior del colegio y un tercero se cruzó a una casa que estaba acá. Pasó un camión cargando, como son chacras a veces, unos puntales, que serían unos troncos, y arrancó uno de los templadores. No les exagero, si este era la zapata, porque ya la zapata había sido vaciada, entonces había que seguir avanzando. Este era el fierro de columna. Esta columna se dobló así, ahí, así, en la base, así, cero, se cayó. Lógicamente ese fierro ya no se puede volver a utilizar, hubo que picar, hubo que sacar todo la columna, porque el acero ya se había malogrado. No puedo doblar y desdoblar un elemento, es algo de lo que siempre se recomienda, y eso está también en la norma E060. No se puede calentar el acero de refuerzo para tener un doblez. ¿Ya? Entonces, situaciones que dejamos en manifiesto para... Voy a pasarles un video que tengo acá, de este izado justamente, ¿eh? ¿Ven lo que está colgando ahí? Esos son los templadores. ¿Ven esa madera que está en el medio? Es para reforzar y que no se vaya a doblar por la altura que tiene la columna. Hay que coordinar el tiempo, hay que coordinar el tiempo del izado, ya tener las columnas, ya las zapatas están listas, ya el acero de zapatas ya está en su sitio, ya está el trazo. O sea, todas las actividades anteriores ya están definidas. Mucho cuidado con el tema de estos cables de alta tensión. Este es media tensión, ¿no? Bien. Entonces, ha habido una planificación por parte del contratista, ha establecido la cantidad de columnas que va a izar por día, se ha contratado el camión grúa, de tal manera que las tareas y la labor sea mucho más rápida. Como ven, no demandamos de mayor cantidad de gente, 4 o 5 a lo mucho, lo que no ocurriría si nosotros vamos a izar columna por columna, ¿no? Probablemente nos podamos tomar 3 días utilizando todo el personal, ¿no? Bien. Una vez que llegue la base, para esto ya se ha preparado todo lo que corresponde al trazo, se ha hecho el trazo en la base, en el solado,
En este caso no había solado, eran falsas zapatas. Se dejaron los pinchos estos, que cuando la falsa zapata todavía estaba fresca, para poder amarrar la parrilla y que la parrilla no sufra algún desplazamiento. Se colocan los dados, los recubrimientos de acuerdo a lo que especifica el proyecto, y vamos a ponerle la fijación. O sea, lo que vamos a hacer es establecer ese alineamiento en base al eje, porque ya en el solado o en esta falsa zapata hemos trazado los dos ejes, y después de trazar los dos ejes hemos dibujado la columna que vamos a izar, ¿no? Y de ahí tenemos que utilizar estas partes superiores del encofrado para poder hacer, ¿qué cosa? Para poder hacer el alineamiento, porque la zapata tiene que estar alineada, ¿no? Entonces, como les conté, cuando hubo ese rompimiento de uno de los vientos, el hecho de estar vaciado con mi zapata no es una garantía de que esto se pueda caer. Hay que cuidar, hay que evitar de que los vientos vayan a fallar, hay que fijarlos con estacas de manera segura, ¿ya? Un poco más de lo mismo, ¿no? Acá estamos viendo cómo se amarra esta solera para poder tener el alineamiento. Lógicamente que acá tenemos el eje y en el otro lado también para poder comprobar, ¿no? Contempla ya los recubrimientos del fierro. Esto es lo que a veces ocurre, ¿no? En este caso es otro proyecto, ¿no? Esta de acá. Tenemos una zapata, están con los ganchos, los dados, tiene que haber un recubrimiento de 7 igual, 7.5, ambos extremos. Esta sobreexcavación va a ser pérdida porque ahí va a tener que entrar. A veces se le puede colocar algunas piedras para evitar de que entre la mezcla o el concreto, pero siempre y cuando esto respete, ¿no? Todavía acá le falta limpieza, lógicamente. La foto es anterior al vaciado, ¿no? Estamos en pleno trabajo y por eso es que, ¿no? Este es otra columna, este es en el Colegio Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Están amarrando, están completando los amarres de los estribos. Dice acá el acero de columnas se considera de acuerdo a las especificaciones y dependiendo de la altura del edificio es posible que cambie de sección de concreto, es decir, que se reduzca. Jamás se va a ampliar. Se supone que en la medida que nosotros subimos en altura, las cargas vivas y las cargas muertas disminuyen. Por lo tanto, nuestras secciones también disminuyen. Este es el acero en vigas, ¿ya? Como ya lo hemos visto. Hay que ver dónde van a ser los traslapes. Eso es algo de lo que quizás no expliqué hace un momento. Y creo que por acá hay alguna foto que me puede ayudar a la explicación. Permítanme un minuto, este es enero.
Acá hemos hecho el replanteo del elemento con tiralínea para ver cuáles son los ejes y cómo graficamos, ¿no? Quiero mostrar una foto donde se ve el trazo en el acero longitudinal. Hay una foto muy interesante como para poder explicar sobre el trazo. Sobre el trazo en el acero longitudinal, con las marcas que deberían colocarse para amarrar el fierro longitudinal. Preguntas, a ver, mientras yo busco alguna consulta que quisiera de lo que hasta la fecha hemos explicado. Ingeniero, quería preguntarle, ¿cuánto tiempo dejan secando los dados para el recubrimiento que estaba mostrando en las imágenes? El curado con abundante agua por lo menos es 7 días. ¿Ya? 7 días. 7 días. De ahí, bueno, podemos seguir regando. A lo que iba es a lo siguiente, que este fierro longitudinal, antes de empezar a armar las canastillas, tiene que estar debidamente aprobado en cuanto a la distribución, ¿ya? La distribución de cómo van a ir ubicados los diferentes estribos del proyecto, del trazo de los... Entonces, no sé si acá se puede ver. Acá están las machinas, fíjense, estos aparatitos se llaman machinas, ¿no? El maestro tiene diferentes tipos de tubería para poder generar una palanca para los diferentes diámetros. Fíjense este tubo que está acá, ¿no? Este de acá es más delgado. Para doblar fierro de 1 pulgada no lo puede hacer, lo hacen entre 3 maestros a veces, utilizando estas machinas mucho más potentes, ¿no? Vean esta otra herramienta, a esta herramienta le llaman la grifa. El grifar quiere decir enderezar o doblar in situ, ¿ya? Entonces, acá el maestro coloca unos clavos, fíjense el clavo que está acá, este clavo, ¿lo ven? Que es el que determina la longitud que va a tener el estribo, y no va uno, van diferentes clavos para las diferentes dimensiones,
El ángulo que forma el gancho del estribo también es algo que tiene que estar bien ubicado. Pero quería mostrarles esa foto. Y se está dando para que quede exactamente bien con la longitud de doblez, de acuerdo al plano. Fíjense el guante, el tipo de guante que utilizan, como no es cuero, tiene tela y la parte de la palma de la mano es distinta. Ingeniero, una consulta mientras busca la fotografía. Sí, sí, dime, Eh, dime. Puedo observar que algunos obreros a la hora de colocar los estribos, los colocan la parte de los ganchos, justamente que mencionó, del doblado, como que están, am, la colocación en la columna es como aleatoria, o sea, una esquina y la otra en otra esquina y la otra en otra esquina. Eh, Quisiera saber tal vez para qué hacen eso, porque no vi que no lo colocan uniforme, sino como que va rotando. Sí, eso tiene una explicación. Miren, nosotros no podemos generar en un elemento estructural que va a soportar carga, que va a soportar esfuerzos, no podemos ubicar eh, si este es el estribo, ¿no? No podríamos tener esa continuidad. En algunos casos sí, o sea, esto hay que manejarlo un poquito con el cuidado, ¿no? Lo que su compañera manifiesta es de que cuando empecemos a armar los estribos, nosotros vamos a tener la columna y vamos a ir colocando el estribo 1, el estribo 2, el estribo 3, ¿no? Pues dándoles numeración, el estribo 4 de repente un poco más separado. Cuando hablo de cada extremo, del área libre hacia abajo, empezamos con el estribo 1, el estribo 2, es decir, tengo la misma distribución hasta completar la longitud de arriostreamiento que tiene. De ahí ya hay una mayor separación de los estribos, ¿no? Pero si para mí este es el 1, el que sigue es el 2, el que sigue es el 3, y el que sigue es el 4, en el tema de colocación va a ir el gancho acá, este va a ser el 1, este va a ser el 2, ya varío la ubicación del gancho, no es que varíe el estribo, sino gira, ¿no? Este es el 2, este vendría a ser el estribo número 3, y este vendría a ser el estribo número 4. Entonces de ahí nuevamente el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, entonces va girando, va girando. Cuando veamos desde la parte superior nuestra columna, nosotros vamos a ver, ¿no? Este punto. 1, 2, vamos a ver así. ¿Eh? Entonces se va formando como una espiral, ¿no? A manera que vamos subiendo en altura, esto va girando así, va girando ahí, ahí. Pero a veces resulta que hay columnas muy delgaditas. Por poner un ejemplo, tenemos una columna de sección de este porte y después, bueno, vamos a poner que esto es ladrillo. Ya, ok. Ahora voy a dibujar este estribo, no, tratando siempre de ser un poco más, si este es el muro de ladrillo y este es mi columnita, ¿no? Entonces yo le voy a poner los estribos de acuerdo a esto, ¿no? Entonces, y de acuerdo al plano,
Esto manda ahí. Disculpen que no sea tan buen dibujante con el mouse. ¿No? Ahí. Ahí. Y después me dice, no, tienes que poner el otro acá. Ok. Ya, está bien. Tienes que poner el otro acá. Ok. Tienes que poner el otro acá. Entonces yo soy muy obediente a lo que dice la norma. Entonces, hago lo que me pide el ingeniero residente y tengo esto. Listo. ¿Por dónde vibramos? No es peor que una columna por el poco espacio quede sin vibrar, que quede bien vibrada. Entonces, en este tipo de elementos donde no me permite el espacio para vibrar, creo que la recomendación sería solamente colocar en un sector, sobre todo en estas columnas de 15 por 20, 15 por 25. Entonces, esto me va a permitir ingresar la vibradora, compactar bien ese concreto y que tenga el estribo ahí. O de repente a lo mucho acá, ¿no? Se ha separado ya. Veamos dónde. Donde me dé el espacio. Entonces uno tiene que hacer estas propuestas y conversarlas con su supervisor. Tenido, solamente vamos a alternar 1, 2. Ahora, ¿por qué es esto? Igual que en el tema de fierros, ¿no? Cuando tenemos acero de refuerzo, los empalmes, porque no siempre las columnas van a ser todas iguales, ¿no? Vamos a tener nosotros columnas superiores a 10 metros. Cuando la propiedad, la vivienda, de repente es un edificio de 2 pisos, no hay problema, ¿no? No hay problema porque tenemos acá nuestra columnita, ya está, listo. Pero si nosotros colocamos todos los empalmes ahí, el otro empalme ahí, el otro empalme ahí, ¿qué estamos generando? Le pregunto a la persona que me hizo la pregunta en los estribos. ¿Y qué sería? Me parece que estamos ocupando mayor espacio, tal vez. Claro, mayor espacio en acero, probablemente, porque se juntan 2 fierros y está uno sobre otro, ¿no? ¿Sí o no? Sí, tal vez a la hora de alternar y si haya muy poco espacio para el vibrado. Así es. La norma dice eso, ¿no? O sea, en estos casos, la norma dice, tiene que haber un empalme, perdón, tiene que haber un empalme del 50%. O sea, entonces, si hay 4 fierros, 2 deben continuar y 2 empalmen, el 50%. Entonces, es mucho más. ¿Por qué? Porque estos aceros van a suplir, a pesar de que hay una longitud de empalme, del diámetro de varilla, las longitudes de empalme varían. ¿Y qué es una longitud de empalme? Es este espacio, ¿no? Este espacio, comprendido donde van a estar traslapados los dos fierros. Entonces, eso se cumpliría. Si todos los ganchos van a un solo lado, entonces hay mucho más riesgo y peligro de que esto se abra en algún momento. Pero si yo distribuyo, ¿no?, de manera alternada, ok. Pero eso podría ser pues donde me permita el elemento, porque es de acuerdo a sus dimensiones, tengo cómo vibrar. Pero si yo voy a tratar en esta columna de hacer eso, no voy a poderla vibrar, voy a tener que vaciar un concreto muy aguado, con un slam mucho más alto del que me pide, para que me salga bien. Entonces prefiero en ese tipo tomar la decisión de que vaya a un solo lado.
Entonces, pero eso hay que decirlo desde el momento que se está habilitando, ¿no? Al maestro, al operario que está habilitando el fierro, ¿ya? Lo otro era de que vamos a abrir uno nuevo. Vamos a abrir una pizarra nueva. Lo que decía era lo siguiente, que en cancha nosotros encima de ese banco vamos a tener que colocar esto. En principio debemos ver cómo va a estar este fierro, longitudinalmente hablando. Para esto nosotros ya hemos establecido cuáles son los niveles, ¿no? Por decir, en zapatas ya hemos dicho que del fondo de zapata, suponiendo que la zapata esté acá, ¿ya? Suponiendo que la zapata esté ahí, ¿ya? Pues del fondo de zapata ya sabemos que este es el nivel de piso terminado. Vemos que acá está la losa. Acá está la otra losa, ya. Acá está la otra losa, ¿no? Esa losa de 25, losa de 25. O probablemente aparte de la losa, nosotros tengamos acá una viga, lo cual también tendría que considerar el ancho de la viga o el peralte de esa viga, igual acá. De tal manera que antes de empezar a armar, nosotros establezcamos esa distribución. Es que la losa también tiene un espesor, entonces la losa la voy a colocar ahí, ¿no? Esta es la losa del falso piso más el contrapiso. ¿Podré girar este dibujo? Creo que no. Pero está bien porque podría ser un... Estamos hablando del tablero, ¿no? O sea, el maestro está acá. Está trabajando en su tablero, en su mesa de trabajo, ¿ya? Bien. Entonces, lo que tiene que hacerse en este fierro es establecer... ¿Por qué me ha puesto amarillo? Si estaba bien negro. Esta es losa de piso, esta es la viga. Entonces ahora sí cambio a amarillo. Entonces, voy a utilizar el amarillo porque el estribaje tiene que ir acá, ¿no? ¿Y cómo voy a considerar el estribaje? Voy a hacer un poquito más gruesas las líneas y voy a poner acá otra. Entonces nosotros vamos pintando donde vamos a ir marcando los estribos, ¿ya? De tal manera que ya esté graficado la cantidad de marcas en este elemento de acero. Esto es lo que tengo que pedirle al supervisor que me autorice, ¿no? Ingeniero, ya está el acero longitudinal, le explico. Acá es el nivel 00 o de fondo de zapata, este es el recubrimiento. Mandan 4 estribos acá. Acá está el nivel de piso terminado, llegamos al 00, acá no va estribo, y a partir de ahí 1 a 5, 5 a 10, y todo esto está marcado con, normalmente se utiliza ¿qué se llama? El corrector que utilizamos para nuestros, como útil de escritorio, ese corrector blanco, que es una pinta que tiene, es un lápiz que nos va a marcar, con eso
que se remarque el acero. Entonces él va a revisar todo esto. Así acá, ingeniero, no es que acá. ¿Y por qué no empiezas acá? No, es que tenemos la viga, pues, ingeniero. La viga principal entra acá. Ay, ay, ay. Entonces a partir de ahí, listo. Y empezamos las marcas y por eso es que entran esta cantidad de estribos. ¿Está bien, ingeniero? Si nosotros ponemos el 0, 0 acá de ahí para adelante, y este ya es el segundo piso, ingeniero. Me dirá, sí, queda. Está aprobado. Entonces ya a partir de ahí ya empezamos, igual que los estribos, a fabricar en serie, ¿no? Ahora, lógicamente que cada columna puede tener 4 fierros de 5 octavos, 6 fierros de 5 octavos, 6 fierros de media. Toditos los pongo alineados a este punto del doblez y empezamos a pintar todo, ¿no? A pintar todo, ¿para qué? Para que después podamos amarrar. Es algo de lo que también hay que decir. Lo propio ocurriría en las vigas, ¿no? Pero en el caso de vigas, eso se hace en sitio, ¿ya? Yo me había quedado acá, ¿no? ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, por decir acá sí, una vez que tengamos el acero longitudinal ya trazado, empezamos a llevar la cuenta de cada extremo. Sabemos cómo es la distribución. Cuando el plano dice la distribución de estribos a cada extremo, ¿no? El extremo empieza donde el elemento está libre. Por eso, yo decía hace un momento en la imagen del Paint, tenemos la viga. Esta es la losa y esta es la viga. Entonces, ¿dónde está la viga? Después de la viga. En cambio, en la parte superior, encima de la losa. Acá igual, después de la viga, ¿no? Para mí la viga, acá no se nota mucho, tiene un espacio. La viga tiene un espacio. Debería ser ese. Entonces, pasando la viga, empieza la distribución. ¿Bien? Bien. Cada parte o cada elemento, el elemento losa aligerada. Y hemos dicho que la losa aligerada estaría dada por este espacio, ¿no? O sea, lo que están los ladrillos. Eso es losa. No considero estos espacios que son de vigas. Pues hay que saber diferenciar. Acá hay viga. Ahora, lo otro, como ven acá, este cruce de fierros. Miren, tenemos esta viga, tenemos esta otra viga, esta es la viga secundaria, esta es la viga principal, y tenemos las columnas. O sea, en este nudo tenemos pues un espaciamiento, y ahí era el comentario sobre el tamaño del agregado. Si yo meto acá fierro o agregado de 1 pulgada, ¿va a entrar? No, no. No puede entrar ahí. Entonces, claro, por algún espacio podrá entrar, o sea, de repente por acá, pero en esta parte de acá no entra, miren la concentración. Entonces, nuestro tamaño de agregado, muchas veces, para el vaciado de este aligerado, tenemos que especificarlo. Por si nosotros, este proyecto lo hemos vaciado con concreto premezclado. Entonces, a la empresa, hay que decirle, nuestros elementos o nuestra separación máxima de acero es de 3/4 de pulgada. O darles el S, ¿no? Mi S, el más pequeño es, en este vaciado, es de 3 centímetros. Ya, perfecto. Entonces, el agregado que yo necesito es 3/4 ese valor de la separación más pequeña. Entonces, mi máximo agregado que pudieran traerme es el de 2 centímetros. 2 centímetros.
Pero eso, ¿cuándo lo vamos a saber? ¿En planos lo podremos saber? Le pregunto. ¿Verdad que no? En planos usted me dice, no, sí. Ahora, la otra es a tiro seguro, ¿no? O sea, trabajemos con agregado de 3/8, pero es más caro, ya les he dicho, ¿no? Ingeniero, Entonces acá, eso no se sí, detalla en las especificaciones. Creo que no, ¿no? No sé. en la especificación lo que te van a colocar es claro, te van a dibujar el S, pero esto es un dibujo, ¿no? Esta es la realidad, la que tú estás viendo, donde a veces hay que forzar el doblado de un fierro porque no, se chocan, pues, así. Entonces, tenemos un poquito que doblarlo, acomodarlo para que entre. Eso no lo ha hecho el estructuralista, ¿no? Si me entiendes. Bueno, hay otros elementos que son mucho más fáciles, sencillos. Tenemos un espaciamiento mucho más disperso, ¿no? Y esto creo que es algo de lo que habría que tener en consideración. Bueno, ya hemos visto el tema del fierro, ¿no? Ahora veamos un poquito sobre cómo es el procedimiento para los elementos de concreto armado. O sea, ¿cuál es el tren de trabajo del concreto armado? Voy a generalizar, pero pudiera haber alguna de las actividades que no se realice, pero normalmente es el fierrero el primero que entra a trabajar en este tren de trabajo. O sea, el primer equipo de trabajo es el fierrero. Segundo equipo de trabajo, el carpintero para los encoplados. Y finalmente el tercer equipo de trabajo corresponde a los que van a vaciar el concreto, que en este caso serían los albañiles. Entonces, fierrero, carpintero, albañil. Fierrero, carpintero, albañil. Entonces, cuando nosotros a veces sectorizamos, tenemos que ver cuál es la secuencia que vamos a tener para que nuestros equipos vayan avanzando en ese sentido. Muchas empresas subcontratan el fierro, todo el acero. Entonces, viene el subcontratista y el subcontratista trabaja mañana y noche, no tiene problemas, él quiere avanzar lo más rápido posible y acabar la obra, ¿no? Entonces, a veces lo que piden es, ingeniero, me pueden colocar 2 o 3 reflectores para poder trabajar. ¿Sí? Tú ya te desentiendes con esos sobretiempos, con ese tiempo. Ya has quedado en un precio por kilo, habilitado y colocado. Y se paga el colocado, no el habilitado. Entonces se hace un contrato y ellos pues avanzan, trae su gente, les paga, se quedan. Y eso es ventajoso en obra porque tú al día siguiente ya tienes frente de trabajo. ¿Por qué? Porque estos subcontratistas se han quedado hasta las 10, 11 de la noche. En Tacna, cuando estábamos haciendo unos colegios ahí, su contratista se quedaba hasta las 10, 11, nosotros estábamos en medianoche, el otro estaba chambeando, ¿no? Con su gente, sobre todo amarrando, ¿no? Al día siguiente ya entraban los carpinteros, 7 de la mañana estaban tapando columnas, bla, 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 bla. Entonces, eso es parte de la planificación, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito sobre cuáles son los procedimientos constructivos y el día jueves vamos a ver cómo es la procura, tanto para el concreto como para lo que vendría a ser el acero de refuerzo. Acuérdense que tenemos que pedir, esto es algo de lo que antes de la entrega de terreno deberíamos estar ya trabajando para comprar, ¿no? Y hay que comprar por toneladas y hay que comprar distinguiendo. O sea, yo puedo pedir una tonelada. Ok, la tonelada, ¿cómo la quiere? Todo de medio, perfecto. No,
dame media tonelada de 3/8 y media tonelada de media. Ok. Ahora, eso te obliga a saber en media tonelada cuántas varillas de 3/8 hay. El peso de la varilla es el peso por metro lineal de 3/8 es 0.56. Entonces, si nosotros multiplicamos 0.56 por 9 metros, ese sería el peso de nuestra varilla. Una varilla pesa 5 kilos. Por 100 tendríamos 504 kilos. Sí. Yo le digo medio kilo de fierro de 3/8, media tonelada, vaya, ya sé que van a venir 100 varillas. Más o menos, 99 por ahí. Y si pido media tonelada de media, ¿cuánto viene? Media tonelada de media, ¿no? El peso de la de media es 0.96. Si multiplico por 100 varillas, no, perdón, 0.96 por metro, por 9 metros, cada varilla pesa 8.64 kilos. ¿No? Si yo pido 40 varillas, tengo 345. ¿No? De repente con 50. ¿Cuánto dije? 8. Mejor lo hacemos acá para que ustedes vean eso. No, están con el WhatsApp, mirando el WhatsApp, ya sé yo. Yo tengo acá una cámara que los está viendo. ¿Qué están haciendo? Puedo decir quiénes están mirando su celular y quiénes no. Después le voy a sacar al final. Al final. Vamos a abrir una Word. Entonces vamos a ver el peso, ¿no? Eso. Hemos dicho que es 0.56 kilogramos por metro. Por eso hemos dicho que una varilla pesa, ¿cuánto? 5.04. He hecho multiplicado 9 por 9 que tiene la varilla por 0.56. Y eso me da como resultado 5.04 kilos. Eso es en el caso de 3/8. Entonces, acá hay que poner 3/8 de pulgada. Listo. Y eso implica de que si yo quiero media tonelada de esto, son casi igual 100 varillas. Si nos vamos al fierro de media pulgada, hemos dicho que este pesa 0.96. ¿Qué cosa? Kilogramos por metro lineal. ¿Sí? Y si me están pidiendo media tonelada, este de acá es por 0.96. ¿Cuánto es acá? 8.64. 64. Ya. Bien. Entonces tengo acá 8.64. ¿Qué tendría que hacer para saber cuántas varillas? Son 500 kilos
500 kilogramos entre 8.64 para tener un estimado. ¿Cuánto me da eso? Sale 57.8. 87.87. 57.87. 87, 57. 57.87. 57.87. Ya, pues entonces voy a pedir de repente 57. Ya sé que hay 57. Entonces, eso es lo que uno tiene que saber, porque el peso que el precio que nos dan es por tonelada, ¿no? Entonces, yo tengo que saber cuántas varillas necesito, de media, de 3 octavos, de 5 octavos. El peso de 5 octavos creo que es 1.24, 1.27. ¿Cuánto es el de 3 cuartos? Entonces, lo que vamos a determinar primero, el metrado lineal, cuántos metros lineales, a eso tenemos que aumentarle sus desperdicios, y sobre los desperdicios, no voy a entrar al metrado detallado de ver cuánto es el traslape. Eso también es algo de lo que nos hemos olvidado. Porque imagínense que tengamos esta columna, ¿ya? Y esta columna tiene más de 3 pisos, pues, ¿no? Voy a dibujar acá. Voy a dibujar ahora. Más de 3 pisos, son 4 pisos. Acá está el primer piso. Acá está el piso, el nivel de piso terminado. Acá está la losa. Acá está la otra losa. Acá está la otra losa. Acá está la otra losa. Y acá está el último techo. El último techo. En estos espacios de losas hay 3,50 metros. Entonces, nuestra zapata, que está acá, ¿cuánto sería? Esa es la pregunta. ¿Cuánto sería esa zapata? De repente tiene un empotramiento de 3 metros, porque como el edificio tiene 1, 2, 3, 4, 5 pisos, de repente este empotramiento es mucho mayor. Entonces, la primera varilla, de repente llega hasta acá, hasta este punto. Doblada todo, mis 9 metros. Entonces, ¿cuáles son las zonas de empalme que traslapen? Eso es lo que hay que preguntarse. Entonces, yo no puedo, estas zonas de acá son de peligro, ¿ya? Todas estas que vamos a colocar acá. ¿Por qué? Porque ahí se concentran, ¿qué cosa? Los mayores esfuerzos de corte, ¿no? Todos estos sectores, imposible colocar empalmes, ¿ya? Imposible colocar. Entonces, acá tampoco. Entonces, mis únicas zonas de posible empalme va a estar dado en estos sectores medios, ahí puedo empalmar aquí, ¿no? Entonces ya tengo que ir pensando cómo voy a cortar el fierro para no desperdiciarlo, ¿no? Entonces el traslape tiene que estar ubicado en estas zonas azules, eso es lo ideal. Pero a veces, pues, por más que uno la cranee, la piense, hace su dibujo, le explica al maestro, no cuadra, siempre. Hemos dicho que no podemos empalmar todos los fierros en un mismo sitio, en una misma zona. Mitad. Entonces, ya a ver, si empezamos el trazo desde acá, ¿dónde está? ¿Hasta dónde llegamos? Con una varilla. ¿Está bien ahí? Sí. Listo. Si empezamos de acá, ¿a dónde llegamos? Y en el medio, ¿qué vamos a poner? Entonces, la norma también, y por eso hay que revisar siempre la norma de acero, ¿no? O sea, si el traslape es... A ver, voy a poner acá y voy a decir acá. Esta es la zona de traslape, ¿no? Lo que estaría
entre este punto y este punto. Esta es mi zona de traslado. Y dependiendo de la varilla puede ser 50 centímetros, 80 centímetros, va a variar. A mayor diámetro, mayor longitud de traslado. Pero ya no tengo cómo hacer esta, lo he pensado y no. Entonces la norma también dice de que si esto es el caso, ¿no? Y esta longitud de repente de traslape es L, ¿no? Entonces nosotros podríamos aumentar L medios, ¿no? Entonces podríamos colocar L medios más. Si colocamos L medios, en ese traslape estaríamos cumpliendo con... Entonces lo que vamos a hacer es aumentar ese L medios hasta ahí y ya la podemos ubicar, la podemos traslapar, aunque esté en una zona crítica. Entonces, al hacer esto, oh, ya hemos cumplido con lo que señala la norma. Nadie nos podría decir, no, no puedes. ¿Por qué? Porque estamos aumentando este L medios en una zona de peligro probablemente, ¿no? Pero esto cumpliría, ¿no? ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Ahora saquen un lápiz y un papel, les voy a tomar un examen. ¿Ya? Voy a dictar la pregunta. A ver, los que respondan al chat entrarán al examen, los demás están reprobados. A ver, qué bien. Juan Andrés es el último que habló al chat. A ver, póngame sí nada más. ¿Ves? No llegamos ni a 30. La mitad está ¿en dónde? Viendo Netflix. Y si hay tantos en línea, ¿por qué solamente contesta una persona? ¿Los demás son mudos o sienten vergüenza? ¿Eh? Solo mi delegada es la que responde, lo cual le agradezco definitivamente, ¿no? Muy bien, sigamos hablando. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cuál es el procedimiento constructivo en el caso de cimentaciones, ¿no? Ya hemos visto cómo es el manejo del acero de refuerzo, cómo está el tema de los dados y todo eso para establecer, ¿no? En el caso de los procedimientos constructivos. Una viga de cimentación requiere de un solado, hemos dicho, ¿no? Sobre el solado nosotros hacemos el trazo y el encofrado que corresponde, ¿no? Entonces, la excavación ya no toco mucho el tema, definir bien las secciones de esta excavación, ¿ya? Y la profundidad. Todo lo que yo cometa en exceso sobre la excavación es pérdida. ¿Por qué? Porque va a entrar más concreto. La supervisión jamás me va a permitir que basee un elemento de menor dimensión. Lo exacto. Pero si yo me sobrepaso en profundidad o me sobrepaso en los costados laterales, eso voy a tenerlo que rellenar con concreto. O como el caso que vimos que había que encofrar, ¿no? Y si hay que encofrar, después hay que compactar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que traer es el replanteo, como ya hemos visto, para trazar en esos lados nuevamente el tema de los ejes. O sea,
¿Cuántas veces debo replantear ejes? Las que sean necesarias para este propósito. Una vez que tengamos ya los ejes, ¿no?, trazados en el solado, colocamos las parrillas con los dados de recubrimiento, ¿no?, y en este caso se está procediendo a encofrar. Hay veces que por la estabilidad del terreno no es necesario porque es un terreno firme. 1, 2, el proyectista no lo ha considerado dentro del presupuesto, ni hay un detalle de encofrado de estos elementos. Lo que sí recomendaríamos es, al igual que los cimientos corridos, echar abundante agua a los costados. O, en su defecto, una lechada de cemento para tratar de sellar las paredes, ¿no?, que están con terreno natural. Entonces, si echamos la lechada genera una costra, y cuando vaciemos el concreto, esa costra va a evitar de que haya una absorción rápida, ¿no? Pero si hemos humedecido el terreno 1 o 2 días, la limpieza, que no haya tierra que esté limpia ¿no?, de cualquier otro material, que en obra siempre por el viento, a veces las bolsas, maderas, acerrín, todo eso tiene que quedar limpio. No hay la necesidad de echarle lechada de cemento, como algunos maestros iluminados lo hacen, ¿no? Simplemente limpieza, agua. Después de haber vaciado, ¿no?, hay que fijar, claro, ya hemos dicho de que estos elementos se tienen que fijar, la columna tiene que quedar en su posición. Por eso está esta línea, ¿no?, que dice que está alineada con los ejes, ¿no? Acá en el tema de vigas de cimentación hay que ver cuál es la profundidad que tengan las vigas de cimentación. Entre más profundas hay mayor complejidad, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos tener cierta sobreexcavación. Por eso, es todo un dilema el saber a qué profundidad tiene que estar la viga de cimentación, ¿no? Hay muchos ingenieros que colocan las zapatas muy abajo, ¿no? Esta es la zapata, el vaciado de la zapata, y la viga nace ahí, ¿no? Pero el terreno natural está acá arriba todavía, ¿no? O sea, el terreno natural de repente está a 1,40 m, o sea, y quieren que nosotros armemos esta viga de cimentación, ¿no? Es bien complicado. Hay que vaciar solado y hay que encofrar. Entonces, se recomienda, y eso habría que consultarlo, si la viga de cimentación puede subir. ¿Cuál es la explicación que podría haber, hablando de estructura? Si esta es la viga, o por ejemplo esta es la columna, ¿no?, y acá está la zapata, siempre se va a formar una columna corta que va a sufrir esfuerzos por efectos del movimiento sísmico lateral. Entonces, si nosotros estamos colocando viga acá abajo, y acá tenemos la losa del techo, siempre se va a formar esta garganta. Para que yo deje la zapata acá y que coloque la viga acá arriba, cerca de la losa, es lo mismo, ¿no? Lo único que estamos haciendo es variar la ubicación de este efecto de columna corta. Pero a veces el supervisor dice, no, que esté en el plano, ponla abajo, porque si no la pones abajo se va a caer el edificio. ¿Cuál es el propósito de una viga de cimentación? Es de controlar los asentamientos diferenciales y controlar de que esto vaya a tener un juego. Que las columnas se vayan a abrir, ¿no? Entonces, me controla abajo, ¿no?, varias cosas. Que lo ponga 1 metro más arriba, ¿ya no funciona? Esa es la pregunta. Entonces, criterio, ¿no? Criterio. Ahora, al subir yo la viga de cimentación, pues voy a tener mayor facilidad en el trabajo que estar, o en todo caso, si quiere que la ponga abajo, que me haga pues, una sobreexcavación para poder tener una zanja de unos 90 centímetros y que yo pueda trabajar y plantarme de cabeza ahí
y que un obrero pueda hacer su trabajo ahí. Pero si no me quieren reconocer el mayor metrado en excavación, entonces seamos pues un poco juiciosos, ¿no? Ahí está, juicioso. Nuevo término. Listo, chicos. Nos quedamos ahí. Próxima clase terminamos y hacemos el ejercicio. Estarán estudiando, estarán preparándose, ¿no? Voy a tomar mi examen la semana anterior al 28, por si acaso, ¿ya? Entonces, a los dos delegados ya no nos puede volver a pasar lo que nos ha pasado la vez pasada. Por Sí, palabras, ¿eh? Entonces, sería bueno que el examen, con el calendario, de una vez lo veamos. Estamos en junio, las notas se suben a partir de esta fecha, del 28 hasta el 2. Entonces, mi examen, yo lo debo tomar de repente el día 22, ¿no? 22. Ahora, si quieren que lo tome el día 20, 20, podría ser, porque es Día del Padre, ¿no? Porque es el tercer domingo, Día del Padre. 20. Me avisan, ¿ya? Esta semana necesitamos. vamos a Aunque tener los ejercicios, no estamos en la semana, hoy día es primero, ¿no? No hace que el jueves se me ocurra tomarles algo, ¿no? O el próximo martes, ya, entonces voy acumulando. Preguntitas sobre 5 puntos, listo. Ya tengo la parte práctica y voy a tomar el 22 la parte teórica, pues, sobre procedimientos y todo eso, ¿no? Hay que hacer lo de la segunda entrega del trabajo de investigación formativa, que es otra de las notas que entra mañana. Y ahí es donde tienen que preocuparse, porque como paran cayéndose en los exámenes, ¿no? O es que nos ha agarrado de sorpresa, no sé, pero al final, ya les he dicho, yo no quiero desaprobar a nadie. Y no se está tomando nada de lo que no se haya hecho, o se haya hablado en clase. Por lo tanto, prepárense, estudien, hagan sus trabajos, creo que esa es la mejor fórmula para aprobar mi asignatura. Muy bien, nos despedimos hasta el próximo jueves. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, le estamos comunicando sobre lo del examen. Aunque en el sílabo también sale. Ahí le comunicamos. Hasta la próxima clase, ingeniero. Ok, hasta la próxima clase.